Buenas tardes, bienvenidos a un encuentro especial por el aniversario luctuoso, el número 24 de Elena Garro. Y vamos a aprovechar para platicar sobre Elena Garro, sobre cómo era, sobre su voz, sobre sus intervenciones públicas a través de los periodistas de las innumerables entrevistas, que no son tan innumerables porque gracias a estos dos tomotes ya se pueden contar más o menos cuántas dio. Son dos libros coordinados, editados, anotados y con un texto introductorio muy amplio y detallado de Patricia Rosas Lopategui, que es quizás la principal, no quizás, es con toda certeza la principal conocedora y estudiosa de la vida y obra de Elena Garro. Estos dos tomos fueron publicados hace ya, vamos a cumplir 3 años, bueno, 2 años y medio, porque salieron a finales de 2019, se presentaron y luego se vino la pandemia y bueno, las demás presentaciones tuvieron que ser virtuales, así es que por ahí andan, busquen en YouTube, se hicieron bastantes presentaciones virtuales de estos tomos y próximamente estaremos también presentándolos en algunos espacios, estén pendientes en las redes sociales de Gedisa. Queremos agradecer a la librería Utópicas que está en Aguayo 37, planta alta, en Coyoacán. Vayan si pueden. Gracias por estos espacios para estos momentos de diálogo. Queremos hablar sobre Elena Garro y para ello hemos invitado por iniciativa de Patricia Rosas Lopategui, y para ello hemos invitado a dos personas que algo tienen que decir sobre Elena Garro. Desde una perspectiva crítica, Eve Gil, ella es una gran lectora, ella es novelista también, que ojalá hacia el final pueda decirnos dónde se hallan sus novelas y si tiene, pues ojalá las pueda ir a vender a Utópicas o decirle a las editoriales que la han publicado, pues que vayan ahí a Utópicas para que estén disponibles sus libros. También está Jesús Alejo Santiago, que él es un periodista cultural muy conocido, ha estado en varios medios, destacadamente Radio Educación, donde ya es el director general, cosa que nos da muchísimo gusto, y también en Milenio Diario y en algunas colaboraciones por otros lados. Muchísimas gracias a ellos dos y por supuesto está Patricia Rosas Lopategui. Comencemos de hecho con ella. Por supuesto, a todos los que nos estén viendo y quieran hablar, es decir, a participar con sus anotaciones a través de las redes sociales sobre sus comentarios sobre Elena Garro, sobre su obra, con toda confianza pueden hacerlo. Y bueno, y Patricia, pues comencemos contigo y platícanos un poco sobre qué era escuchar a Elena Garro y un poco cómo fue, digamos, tu experiencia, primero como entrevistadora, después como compiladora de estas entrevistas. ¿Qué te diste cuenta de ella a través de estas entrevistas? Sí, pues muy buenas tardes. Nuevamente yo también quiero agradecer a la librería Utópicas, que espero muy pronto conocer, estar ahí con todos ustedes en esta magnífica librería que cada vez escucho más y más comentarios halagadores sobre este espacio magnífico para la buena literatura. Muchísimas gracias también a Jesús Alejo Santiago, ya un amigo garriano de corazón, de muchas aventuras, y desde luego también a Evelina Gil, quien me entrevistó por primera vez, lo recuerdo muy bien, Eve, y si estoy equivocada me corriges, creo que fue en el 2003, a raíz de la publicación de testimonios sobre Elena Garro. Bueno, un placer estar aquí con ustedes y desde luego a todos los que nos acompañan. Pues muchísimas gracias, Luis, también Luis López Rosales, que siempre tiene una gran energía y entusiasmo para hablar de Elena Garro. Pues la primera vez que yo entrevisté a Elena Garro fue en 1991, a raíz de que ella regresó a México después de 19 años de exilio. Y fue una experiencia realmente del realismo mágico. Fue totalmente Elena Garro esta experiencia porque no nos dejaban acercarnos a ella. Había muchas expectativas, había mucho miedo de que Elena fuera a empezar a despotricar en contra de Octavio Paz. En fin, todos estos aspectos, ¿no?, que siempre rodean a Elena Garro. Y las autoridades esto fue en Monterrey, no nos dejaban acercarnos a ella y finalmente optamos por
platicar con Elena Paz, quien estaba completamente abandonada también en el lobby del hotel. Las autoridades no la incluían en los recorridos a los que llevaban a Elena Garro, ¿no? Mostrándoles los museos o en fin, ¿no? O las ruedas de prensa, etcétera. Entonces Elena se quedaba siempre rezagada, Elenita Paz. Nos acercamos a ella y le comentamos que queríamos entrevistar a su mamá, que habíamos viajado de Estados Unidos, etcétera. Elenita, muy sencilla, muy amable, muy gentil, nos dijo, vénganse mañana al hotel, yo les abro la puerta, pero tempranito. Y ahí estábamos a las 7 de la mañana, tocando la puerta de la habitación de las Helenas en el Hotel Ancira, y ya había varias personas en la habitación también con el propósito de entrevistarla. Elena Garro estaba dormida, profundamente dormida. Y Elena Paz nos abrió la puerta y bueno, ahí comenzamos a entrevistarla a salto de mata, podríamos decir, porque hablábamos unas, hablaban otras, le quitábamos la palabra a Elena Paz, tratando de llegar a Elena Garro, que poco a poco, claro, con el ruido se fue despertando, ¿no? Y fue una experiencia realmente surrealista, pero muy fructificante, porque esa fue mi primer acercamiento con ella, digamos, de manera presencial, ¿no? Yo a Elena Garro la descubrí desde 1977 y desde entonces que leí en 1980 una entrevista con Elena Garro que le hizo Joseph Somers, un investigador estadounidense, quedé realmente impactada, ¿no? Sorprendida de la trascendencia que puede tener una entrevista para conocer a un autor, a una autora, y conocerla desde diferentes ángulos. Entonces, ahí nació este proyecto, prácticamente, ¿no? En 1980, a raíz de que leí esa entrevista con Elena Garro, luego, en 1991, tuve la oportunidad de entrevistarla por primera vez y dije, este es un proyecto que algún día haré, ¿no? Voy a buscar todas las entrevistas con Elena Garro. Y claro, fue un trabajo odiseico, así es que, como bien dijiste, Luis, nuestros lectores, nuestras lectoras, no tienen que ir a la hemeroteca, no tienen que andar buscando, por lo menos aquí, si no todas las entrevistas, la gran mayoría pueden encontrarlas en estos 2 volúmenes. Que son 2 volúmenes que nos permiten abarcar no solamente lo que Elena Garro expresaba de lo que le iban preguntando en las distintas coyunturas, sino justamente su evolución personal y la evolución del contexto cultural y social en el que ella se desenvolvía, incluyendo su exilio. Jesús, en aquellos años en los que Elena regresó a México, pues de efervescencia sobre su persona, incluso sobre su obra, que empezó a volver a llamar atención, en que se empezó a publicar muchas veces gracias a la intervención de Patricia Rosas. Bueno, pues se volvió una figura que los medios buscaban. En tu caso, ¿cómo llegaste? ¿Fue una indicación de tu editor? ¿Fue una iniciativa tuya? ¿En qué contexto fue que tú la fuiste a entrevistar? ¿Cuál fue tu experiencia con ella? Fíjate, bueno, buenas tardes, un saludo a todos. Muchísimas gracias de nueva cuenta, Patricia, por esta invitación para participar en la presentación, en este caso, de unos nuevos diálogos, de este acercamiento, de esta conversación que has sostenido con Elena Garro a lo largo de, pues ya lo confesaste, a lo largo de 3 décadas, cuando menos, de este diálogo, pero que has comenzado a construir desde 1977, cuando la leíste por vez primera, como nos acabas de decir. No crean que ha sido todo de mi investigación. Pero Patricia y Luis, muchas gracias por la invitación. Es muy interesante esto que dice Pati, porque nos permite acercarnos a lo que se había construido, lo que se ha seguido construyendo alrededor de la figura de Elena Garro. Yo y Patricia Rosa Lopategui lo sabe muy bien, yo como reportero que he sido a lo largo de estos años, he tratado de mantenerme
como en una parte más neutral, por utilizar el término. ¿Por qué? Porque no soy especialista, no he seguido la vida y la obra de Elena Garro, como tampoco he seguido la vida y la obra de Octavio Paz, como para hablar desde la perspectiva del conocedor, sino de un periodista, de un reportero que se ha dado a la tarea de preguntar muchas cosas, de indagar muchas veces sobre esta leyenda y de encontrar respuestas de distintos tipos. Entonces a mí lo que me corresponde es como darle voz y mostrarlo y sacarlo a la luz, ya que el lector se encargue de buscar su propia versión de las cosas a través de ya trabajos mucho más especializados como el que ofrece en este caso Patricia Rosas Lopategui. Y atendiendo esto que dices, Luis, por supuesto, desde el retorno de Elena Garro a México, sí había un gran interés por acercarse a la figura, como también es cierto, yo no sé si en esta perspectiva en que la menciona Patti, pero sí es cierto que también había una leyenda negra que de pronto impedía o propiciaba que no todos los editores quisieran como aproximarse tan directamente, porque no se sabía cómo se iba a reaccionar desde lo que era sin duda la figura intelectual más importante de esa etapa, ¿no? Como lo es la de Octavio Paz. No todo el mundo sabía exactamente qué sucedía, simplemente nos íbamos o se iban los editores con el dicen que, el escuché aquello, el me parece esto, y entonces no todo el mundo se decidía a acercarse o aproximarse a la figura. Eran unos cuantos editores, marcadamente en La Jornada, marcadamente en el Excelsior de ese tiempo, quienes buscaban esta aproximación, por supuesto, el Universal, a una figura tan relevante como la de Elena Garro, pero también ya con esa perspectiva, ¿no? Esto es con la perspectiva de que estábamos ante una escritora que, si bien se había alejado 20 años de nuestro país, tanto interés había generado su obra que desde su llegada mucha gente lo que quería hablar era de la escritora Elena Garro, más allá de la relación, más allá de la leyenda, más allá de todo lo que ha habido atrás y adelante entre la relación entre Octavio Paz y Elena Garro. Muchos nos interesábamos por acercarnos a la escritora, y eso me parece que es fundamental dentro del contexto de lo que ha marcado Patricia Rosas Lopategui a lo largo de todos estos libros, a lo largo de esta investigación y recopilación que ha hecho en estas 3 décadas. Es cierto, Patricia, yo creo que tú lo dirás mejor que yo, has buscado penetrar en las entrañas de lo que ha sido una relación, pero al mismo tiempo tu interés primordial, así lo leo yo, ha sido recordarnos la importancia de una vida y sobre todo de una obra, que es al final lo que queda como la obra de Elena Garro, una obra que se marca por su periodismo, que se marca por su dramaturgia, que se marca por su narrativa, y me parece que eso ha sido fundamental dentro del esfuerzo que ha realizado desde hace ya muchos años Patricia al hurgar desde diferentes aristas en la vida de Elena, porque no ha sido solo la recuperación de los discursos políticos, de la faceta periodística de Elena Garro, de su voz a través de estas entrevistas, de estos diálogos, sino incluso de una Elena Garro poeta que para muchos había permanecido inédita, y eso le reconozco siempre a Patricia, porque más allá de todo lo que hay alrededor, ha investigado, ha buscado resaltar la vida y la obra y sobre todo la palabra de una mujer como Elena Garro. Eso es lo primero que me gustaría comentar en este diálogo, en este otro diálogo, alrededor de la figura tan fundamental, imprescindible para nuestra literatura como lo es la de Elena Garro. Muchas gracias, Jesús, y en efecto, gracias por recordar justamente algo que obvié y que me estoy cayendo en cuenta, que la importancia de Elena Garro, al menos para quienes somos sus seguidores, pues damos por hecha que es una gran escritora, pero tenemos que decir en efecto que fue una polígrafa, que escribió teatro y fue una de las principales dramaturgas que vino a revolucionar el teatro de su tiempo,
principios, en el primer tercio del siglo XX. También fue una memorialista, también hizo artículos periodísticos, fue periodista, también fue activista, en fin, tuvo distintas facetas la vida de Elena Garro. Insisto, mucho de este trabajo se puede encontrar gracias a Patricia Rosas Lopategui. Lo pueden encontrar en recopilaciones de los artículos periodísticos de Elena Garro a través de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en un tomote que es más o menos como estos dos, pero en uno solo, y en fin, en muchas otras recopilaciones que ella ha hecho. Y bueno, desde la perspectiva del lector, de la lectora en este caso, Eve, quisiéramos o quisiera yo invitarte a participar justamente para que nos platiques cuál ha sido tu experiencia con Elena Garro, cómo la comenzaste a conocer, en qué momento te llamó tanto la atención como para que buscaras a Patricia para entrevistarla. Bueno, yo no tuve el privilegio de entrevistar a Elena Garro porque yo no la conocí. Yo vivía en Hermosillo cuando ella murió, en Hermosillo, Sonora. Yo la conozco a través de sus libros y por supuesto de las investigaciones tanto de Patricia, que es la que más se ha acercado a la figura de Elena Garro, que a otras personas que lo han hecho también. Por supuesto, nadie con esta, de manera tan completa como lo ha hecho Patricia, ¿no? Que bueno, ya los libros que tenemos aquí, que son 2 tomos, que son apenas una parte de lo mucho que ha sacado a la luz Patricia como investigadora de Elena Garro, como estudiosa, pues son 2 ejemplares enciclopédicos que yo no sé ella cómo logró recopilar todo este material, y sobre todo en el tomo 1 el material es bastante delicado. Es la parte donde se habla de Elena Garro como instigadora del movimiento estudiantil del 68, que voy a confesar una cosa, yo tenía una versión de ese tema, de que Elena Garro había denunciado a unos intelectuales que estaban instigando precisamente a los estudiantes a manifestarse. Y aquí cambian la versión y ponen que es ella la instigadora. Y eso sí me sacó muchísimo de onda, porque eso sí no lo sabía. Cómo dio giro esta cosa de manera tan radical, y todo lo que propició para la persona de ella y para su hija, que ya pues ya era una mujer, su hija. Entonces, pues a mí me impresionó, bueno, todas estas versiones que se recogen, que aparentemente todas coinciden, pero siempre cambian algún detalle. O sea, a mí me llama mucho la atención, también dependiendo del periódico que lo dice, es chistoso. Algunos periódicos me da mucha risa porque apenas si mencionan a Elena Garro, o sea, mencionan más a los otros personajes, a Madrazo, y Elena Garro así como por encimita, pero hay otros que la mencionan a ella de manera como muy determinante, como si fuera ella la cabecilla, no sé, una cosa muy rara. Y bueno, esta versión que se cuenta de Elena Garro cuando trataron pues de matarla, que luego dijeron que eran mentiras. Pues yo creo que había muchos elementos para que ella sintiera que su vida estaba amenazada. No creo que haya sido paranoia, como decía ahí, ¿no? Había muchos elementos para que ella tuviera miedo. Y la forma en la que ella narra las cosas, eso me llama la atención, porque ella como que, a pesar de que está asustada, hay mucho de literario en lo que ella cuenta.
o sea, pareciera como que en el fondo hasta lo disfruta esta situación de espionaje, de cosas, de persecución, de todo esto. No sé por qué a mí a veces me da la impresión de que ella en el fondo lo está disfrutando, no sé, a pesar de que sí estaba muy asustada, ¿no? Y luego ya en el segundo tomo se habla más de la Elena que era pues, cuando regresó de París, y que hay una parte que me llama mucho la atención donde dice que en Estados Unidos también la acusaron de ser espía, pero de otra clase de espía, que era espía de los cubanos o no sé quién, que dice uno, bueno, así como estas personas nunca llegaron a saber realmente quién era Elena Garro. Elena Garro, que era anticomunista, rabiosa, que odiaba la simple palabra comunismo, que se declaraba católica y guadalupana y todo esto, y los gringos creyeron que era espía de los cubanos, diciendo, ay, ¿de dónde sacaron esto, no? Pues así como ellos no la conocieron nunca realmente, creo que nosotros tampoco la vamos a conocer nunca realmente, pero esa es parte de su encanto, de Eh, que eh, no, de que ella misma hizo un personaje de figura, ¿no? Sí, perdón. Eve, sí, no, Sí, pensé que habías terminado. Vas a continuar. Adelante, por favor. sí, o sea, como ella misma fabricó un personaje de ella misma, ¿no? Y luego hay una parte, ahorita la estaba releyendo que me dio muchísima risa, donde le preguntan que si es cierto que Octavio Paz la tenía vetada o la tenía, o sea, que él tenía la culpa de lo que le estaba pasando y él dice, no, pero ¿cómo crees? Si Octavio Paz y yo somos como hermanos. Yo decía, estará cotorreando, está burlándose, es una ironía, qué onda, ¿no? No, sí, sí, tuvimos una relación como de hermanos. Y curiosamente, en este momento estoy leyendo las cartas de Octavio Paz a él. Uy, caray. Bueno, la tecnología suele ser muy mala, de no tener palabra de honor y nos ha dejado a medias con la intervención de Eve. Bueno, justamente lo que Eve nos estaba platicando es, bueno, lo que aportan estos libros, ¿no? Una mirada integral que magnifica o amplía más bien las posibilidades para abordar a Elena Garro. Jesús, ¿quieres Oye, comentar? Luis, sí, sí, muchas gracias. Antes de que cederle la palabra a Patricia, es que coincido en esta última parte plenamente con Eve Gil. Me parece que una de las grandes magias fue precisamente, se va a escuchar muy extraño, pero hay que leerlo también desde el periodo en que se construyó esto, porque con todo respeto para distintos grupos sociales, pareciera que todo tenemos que leerlo desde nuestro tiempo, desde lo que está sucediendo hoy día, desde los discursos de la actualidad. Yo creo que sí hay que hacer revisiones, hay que hacer unas nuevas miradas, nuevos acercamientos, pero me parece, y es una manera muy personal, que no tendríamos por qué casarnos con esas lecturas. Hay que leer la historia desde los periodos históricos en que se han construido y después releerla con esta nueva mirada, ¿no? Y en ese sentido, esta respuesta que saca a colación Eve Gil me parece fenomenal porque también plasma el sentido del humor de una mujer que con este sentido del humor aportaba formas críticas, veía la realidad de una forma tan crítica, pero al mismo tiempo de una manera tan irónica, en algunos momentos tan sarcástica, que eso fue lo que terminó definiendo como una de las principales aportaciones, como un sello, como una característica, lo que es su obra. No podemos entender la obra de Elena Garro si no la observamos desde esta perspectiva de una mujer que se reía del mundo porque empezaba riéndose de sí misma. Y eso me parece que es fundamental. Está toda la leyenda, está toda la personalidad, incluso
esta personalidad arisca que en ciertos momentos parecía mostrar Elena Garro. A mí me costó mucho trabajo tener acercamientos con ella precisamente por esa personalidad. Yo intentaba hacer e hice mucho, más bien lo que comentaba Patricia Rosas Lopategui al principio, acercarme a través de Elena Paz Garro, que me pareciera la mejor fórmula de hacerlo. Pero incluso esta como perspectiva arisca, esta gruñona en ocasiones que podíamos encontrar en Elena Garro, era más bien parte de una personalidad, como bien lo dice Eve Gil, que te permitía entender las lecturas de su obra, sus opiniones y su mirada con otra perspectiva. Y a mí me parece que eso es fundamental para la mirada del periodista. Eve, te saliste cuando estabas Ah, continuando con me tu sacó. intervención. Sí, No, adelante. nada más iba a decir que estoy leyendo las cartas de Octavio Paz, Elena Garro, y considero que dos personas que tuvieron esa relación tan tormentosa, que no nada más fue odio, también fue amor, pasión, pues cómo van a ser como hermanos, pienso yo, ¿no? O sea, yo digo, no está bromeando esta mujer, se está cotorreando al periodista cuando dice eso, ¿no? Pero sí, yo creo que nunca vamos a terminar de conocer a Elena Garro, al menos yo no, y eso está bien. Ella construyó un personaje, yo creo que fue una forma de defenderse también, porque su situación era bastante delicada. No creo que sea nada sencillo ser esposa de lo digo en sentido, no en mal sentido, sino en el buen sentido, de un monstruo como Octavio Paz, y no estar dispuesta a permanecer a la saga de él, sino querer ser como él. Eso debe ser una cosa bastante traumática para una mujer del ingenio, del talento que tenía Elena Garro. Y obviamente, pues eso en aquella época, yo creo que ahorita también, pues hay gente que no le gustan mujeres con esa personalidad tan independiente, ¿no? Entonces, pues también quería hacer hincapié en eso. Obvio, bueno, yo he leído todo sobre Elena Garro, creo que lo he leído todo, lo que escribió ella, también yo he escrito sobre ella. Eh, Tengo un libro que se llama Vaporazo, en el que aparece ella como uno de mis objetos de estudio, pero definitivamente lo que ha hecho Patricia Rosa Lopategui, pues ha sido una tarea titánica, o sea, tratar de reconstruir a esa figura que pudo haberse quedado a la saga, con tantos problemas que cargó ella, problemas de todo tipo, ¿no? Sobre todo problemas emocionales. Y pues sus lectores, los lectores de Elena Garro, pues debemos estar muy agradecidos con Patricia por esta labor titánica y por haber sacado también material inédito de Elena, ¿no? De material de cuando ella ya, pues se supone que ya no escribía como antes, ¿no? Que eso dicen, ¿no? Pero todo eso se agradece, y estos dos libros pues son muy disfrutables. Obviamente también depende mucho de quién la entreviste. Hay entrevistas muy simplonas, pero claro que las respuestas de Elena Garro pues las convierten en una cosa histórica, en un documento histórico, ¿no? Y también hay gente que le hace muy buenas preguntas. Aquí me topé con gente muy interesante. Me topé con un escritor que yo estaba investigando hace algunos años, que originalmente formó parte de lo que llaman la literatura de la onda, pero después lo expulsaron por una razón ahí, que es Roberto Páramo, que le hizo una entrevista muy buena a Elena Garro. Y dije, mira, tanto que anduve persiguiendo a Roberto Páramo para escribir sobre él, y aquí me apareció en el primer tomo, y le hizo una entrevista muy buena. Se nota que era su admirador, que era su fan. Pues no sé, digo, es lo que podría decir por el momento. Otra cosa que me encantó fue cuando le preguntan a Elena Garro quién es su escritora favorita. Y dijo ella, no, de las vivas ninguna, yo me quedo con Murasaki Shikibu. Y ahí sí dije yo, ¿what? Y lo dice 3 veces en 3 diferentes entrevistas.
yo dije, ya había leído a Murasaki Shikibu, si yo no creo que apenas la acaban de descubrir, ¿no? O sea, yo no sé dónde la habrá leído, la haber leído en francés, yo creo, porque en español no existía todavía una versión en español el cuento de Genji, que es el libro que escribió, el más conocido de Murasaki Shikibu. Entonces todo eso pues sí me hizo conocerla mejor, ¿no? Todas estas entrevistas y sus respuestas que son tan explosivas, tan ingeniosas también. Bueno, y si me permites, antes de cederte la palabra, Patricia, a agregar un poco más de complejidad. Bueno, estamos hablando de un espíritu no solo rebelde, sino de un espíritu genial, y basta revisar la biográfica sobre los genios y las genias para saber que muchos de ellos y ellas simplemente no se cosían en otro molde, pues, y entonces a veces no era fácil convivir con ellos. Ella tenía vena histriónica, tenía vena dancística, tenía vena literaria, no sé si también dibujó, no me extrañaría, pues, no me extrañaría que hubiera incursionado en algún momento en otras artes, no sé, quizás la música, en fin, era un espíritu creativísimo, con una enorme capacidad y una energía que probablemente desbordaba la sola creatividad, digamos, artística. Entonces, todo esto combinado, y como bien ha dicho Jesús y como bien ha dicho Evelina, pues combinado con su obra, bueno, Patricia debe de ser por momentos verdaderamente apabullante enfrentarse a esta figura y tratar de desbrozar las ironías que de pronto se pueden encontrar, como dice Eve, y que no sabe uno si son de veras ironías, y lo dijo en serio, no lo dijo en serio, o este carácter a veces agreste del que nos habla Jesús, y no solo Jesús, otras personas, ¿no? Cuánto era realmente así, y en fin, ¿no? Entonces, un poco esa experiencia, Patricia, que tengo que decir, por cierto, que Patricia está acostumbrada a estos espíritus y a estos personajes. Ella no solo se ha metido a estudiar y a rescatar obra y vida de Elena Garro, sino de muchas otras escritoras que ya quizás al final podamos hablar de lo nuevo que ha sacado. Patricia, por favor, un poco la respuesta y complemento a lo que han dicho Jesús y Eve. Bueno, pues, no sé ni por dónde empezar. Son muchos puntos muy, muy importantes, muy reveladores, y efectivamente mi propósito al recopilar estas entrevistas fue precisamente lo que ustedes ya mencionaron, tanto Eve, Jesús como Luis, que Elena Garro es un personaje inasible, es un personaje muy complejo, que tenemos efectivamente que leerla en su contexto histórico y también en su contexto personal, ¿no? Y no podemos, como dijo Jesús, leerla, tratar de comprenderla o de asirla a partir de nuestra contemporaneidad, porque Elena Garro vivió en una época completamente distinta. Por mencionar 2, 3 puntos, una época en donde la sociedad patriarcal era mucho más exacerbante, ¿no? Los roles tradicionales para la mujer y para el hombre estaban perfectamente bien definidos. Elena Garro asumió durante 20 años de su matrimonio con Octavio Paz un rol tradicional de esposa y de madre, nada más, ¿no? Porque a ese rol la confinó su marido, Octavio Paz, y la sociedad en la que ella vivió. No solo ella, sino todas las escritoras, todas las artistas tienen una historia similar, ¿no? Y por otro lado, también tenemos que ubicarla en el contexto del autoritarismo priista, ¿no? Porque Elena vive a partir, digamos, de los años 30, en que ya es una mujer joven, ¿no? Y después va madurando, va a vivir bajo la represión del Partido Revolucionario Institucional, de la dictadura del PRI, en una época en donde Elena se va a dedicar a defender a los campesinos, a ser un activista política y social en búsqueda de libertad, de justicia social, de cambio, de democracia, en una época en donde no había libertad de expresión,
en donde la prensa escrita, la televisión, la radio, todo estaba dominado por el Estado. Había una censura tremenda, ¿no? Entonces Elena tenía que hacer malabarismos. Tenemos que entender esto también. O sea, lo que a veces parece que Elena está siendo irónica, está cotorreando, está diciendo la verdad. ¿Cómo es posible que lance esta aseveración? Elena tenía que hacer malabarismos para poder hacer la crítica al gobierno, a la corrupción, a los despojos de tierras, a las masacres de los campesinos perpetrados por terratenientes y obviamente por los gobernantes, y tenía que darles la coba, tenía que decir, en México hay democracia, ¿cómo es posible que nadie se atreva a criticar al gobierno si el gobierno y la Constitución nos da libertad de expresión? Por supuesto que no había libertad de expresión, pero Elena tenía que lanzar tal aseveración para poder hacer la crítica, ¿sí? Entonces tenía que hacer este doble juego. Elena era muy brillante, era muy inteligente. Se dice que Elena fue muy ingenua desde el punto de vista político. Yo no creo que Elena Garro haya sido ingenua, para nada. Es que simplemente tenía que sobrevivir bajo circunstancias represivas, policíacas, que si hoy en día las vivimos todavía en la sociedad mexicana, imagínense en los años 50, 60, ¿no? En donde la represión era todavía muchísimo mayor. Y el patriarcalismo y la desigualdad de género y el ninguneo, no solamente a Elena Garro como escritora, como creadora, a todas las mujeres de la época. Si nos ponemos a estudiar la vida de Inés Arredondo, Amparo Dávila, Guadalupe Dueñas, ¿no? Todas estas creadoras del medio siglo, Rosario Castellanos, es decir, grandes creadoras, grandes renovadoras de la literatura, completamente ensombrecidas por los hombres, ¿no? Entonces, sí, claro que tenemos que leerlas a partir de su momento histórico, y aquí yo no estoy de acuerdo en que Elena Garro haya creado un personaje. Yo no lo creo. Yo creo que Elena Garro escribió, obviamente toda su obra es, por supuesto, autobiográfica, pero es en sí lo que ella vivió, lo que ella experimentó. Elena Garro no es un personaje. Elena Garro es una creadora, es una escritora que creó personajes, pero ella no es un personaje en el sentido en que algunas personas lo ven, ¿no? Siguiendo un poco el comentario de Eve. En fin, pero claro, esa es mi opinión, ¿no? Mi percepción al respecto. Y en cuanto a esta leyenda negra, sí, por supuesto, yo creo que hubo definitivamente una necesidad, vamos a decirlo, ¿no? Una necesidad del sistema político imperante en ese momento para eliminar tanto a Madrazo como a Elena Garro y todos aquellos que representaban una amenaza para la estabilidad del sistema político mexicano, ¿no? Y Elena Garro estaba creando demasiados problemas. De hecho, la primera expulsión que sufre Elena Garro del país fue en 1959, bajo el gobierno de Adolfo López Mateos, ¿no? Porque habían ganado un juicio en Aguatepec, Morelos, para las tierras de los comuneros. Y Elena tuvo que salir huyendo de México en febrero de 1959. Pero Elena la castigaban y volvía con más energía, ¿no? Porque regresó en el 63 y continuó con el activismo, ¿no? Que pues ya sabemos, desembocó en la masacre de Tlatelolco, ¿no? Con la creación de esa leyenda negra. Pero en fin, mi propósito en diálogos con Elena Garro, y efectivamente es lo que ustedes decían, es cada quien arme su propia historia sobre qué sucedió antes de casarse con Octavio Paz, una vez que se casó con Octavio Paz, y qué sucedió después de la masacre, ¿no? Digamos,
parteaguas en la vida de Elena Garro. Por eso mi propósito fue mostrar todas estas publicaciones, ¿no? Para que los lectores, las lectoras, construyeran en la medida de sus posibilidades su propia historia o su propia versión de los acontecimientos, ¿no? Pues bien, damos las gracias también a quienes nos están viendo desde distintos lados, desde la hermana República de Cuernavaca, nos están enviando, nos mandan saludos. También nos están mirando desde Buenos Aires, Argentina. También nos están mirando desde Santiago de Chile. Susana, que vive en Santiago, dice que está terminando de leer las novelas escogidas. Si no mal recuerdo, es un volumen que publicó el Fondo de Cultura Económica. Y bueno, pues desde otros lados también nos mandan saludos, están viendo con mucho interés este diálogo de una mujer en efecto complejísima, completísima, y que su estela nos sigue hasta la fecha y que está siendo rescatada por las feministas y que está siendo rescatada también en cuanto al valor de su obra, justamente por otros lectores, como es el caso, si no estoy mal, estas novelas escogidas es una selección que hizo Henry Beltrán Félix y algunos otros, ¿no? Entonces, eso habla de la importancia de regresar a Elena Garro. Y en estos volúmenes no solamente escuchamos a Elena Garro, es decir, leemos, pero a través de esa lectura podemos imaginarnos un poco cómo eran sus giros lingüísticos y sus tonos, sus ironías, en fin, no solamente a ella, sino también podemos ver un México que pasó hace relativamente poco tiempo, hace, digamos, 3 décadas, ¿no? Y que es una historia reciente que también está narrada a través de algunos otros materiales que se incluyen en estos volúmenes. Aquí en estos volúmenes aparece una entrevista que le hizo Jesús a Elena Garro, pero también un texto que hizo Jesús respecto de uno de los libros que publicó Patricia Rosas Lopategui, que justamente es un complemento a toda la visión sobre ella. Jesús, platícanos un poco si a partir, digamos, de la lectura de todos estos materiales, tú has, y de tu propia experiencia como periodista, como entrevistador de otras personalidades, de otros escritores, etcétera, tú has sentido, digamos, un cambio en la forma en que son recibidas estas mujeres, por supuesto no solo Elena Garro, pero quizás principalmente Elena. ¿Cómo has visto, cómo ves el ambiente actualmente y un ambiente en el que los feminismos han puesto la mirada no solo en las mujeres de antaño, sino quizás sobre todo en las de hogaño? Entonces, ¿cuál es tu perspectiva al respecto? Fíjate, Luis, que acabas de sacar un tema que es más bien como para otra conferencia, para un libro que deberíamos encargarle a Patricia Rosas Lopategui, porque sí es muy interesante en estos 30 años que tengo como reportero, como periodista, ver cómo se ha dado el desarrollo, el crecimiento de la presencia de la mujer en el ámbito de las publicaciones y en el ámbito de la difusión, porque como ya se ha dicho en infinidad de ocasiones, mujeres escritoras han existido siempre. Lo que pasa es que la sociedad, el mundo en el que vivimos, esta mirada patriarcal que ha dominado eso, no lo podemos negar. Yo creo que nadie podríamos negar algo al respecto, que ha persistido en el ámbito editorial, literario, periodístico, pues ha ganado, bueno, pero las mujeres ahí han estado. Me acuerdo mucho de la recuperación que hizo el Fondo de Cultura de varias mujeres, sobre todo del siglo XIX, que además lo hacía con estos volúmenes enormes, de pasta dura, bellísimos, esos libros que hizo el Fondo de Cultura Económica, hay que revalorarlo y recordarlo. Sin duda, lo que ha hecho Vindictas, este esfuerzo desde publicaciones de la UNAM a cargo de Socorro Venegas, lo que se ha hecho no solo en el ámbito editorial, por supuesto, estamos hablando ahí de la recuperación de muchas obras, sino también en otras áreas artísticas y culturales, pues es de reconocerse. Y
sí ha permitido el desarrollo y el crecimiento que se ha visto complementado, por supuesto, con la presencia de los distintos movimientos feministas que han buscado recuperar la vida y la obra de las escritoras mujeres. Yo creo que eso sí lo lanzo nada más así al aire, porque sí es como para una reflexión mucho más amplia. Pienso de 3 décadas, yo hablaría de 5 décadas, pero sí es cierto que en los últimos años se ha dado este crecimiento, se han publicado más, se han recuperado estos libros, se han sacado de librerías de viejo muchas de estas novelas que resulta que son fundamentales. Pero a mí sí me gustaría detenerme, si me lo permites, Luis, Eve, en hablar de este libro, Diálogos con Elena Garro. Mencionabas algunos de los materiales. ¿Cómo no mencionar este material inédito con las acusaciones de Sócrates Campos Lemus en contra de Elena Garro y las declaraciones de la misma escritora en su defensa, pero también de las imágenes que van acompañando a este volumen, que nos permiten acercarnos al pensamiento de una, ya lo hemos dicho, de las creadoras más importantes de la literatura universal. No solo se trata, me parece, de una recuperación hemerográfica, que importante ya es por sí misma, sino de la reconstrucción de una vida y de una obra a partir de la voz, de la palabra, del pensamiento de Elena Garro, de una mujer que enfrentó muchos de los desafíos de su tiempo, como ya lo habíamos mencionado, incluso problemas económicos, o también problemas económicos que pues resultan muy importantes. Como bien señalaban, esta presentación se realiza en el contexto de un aniversario luctuoso de Elena Garro, un 22 de agosto en Cuernavaca, Morelos, donde vivía con su hija y con más de una docena de gatos. Y con esto concluiría quizá mi participación, a menos de que después haya algo distinto. Es Patricia Rosas Lopategui, lo mencionaban al principio, llama a Elena Garro como la general Elena, ¿no? En buena medida, porque hasta el final de sus días Elena se mantuvo firme en sus convicciones, más allá de saber de que cada una de sus palabras, sobre todo por el contexto del que hemos hablado, podían estar condenadas al olvido, pero no fue así. Y esto lo dije en su momento. Elena Garro es considerada una de las escritoras más importantes del siglo XX mexicano, si no es que la más importante, si no es que la escritora mexicana más importante, solo después de Sor Juana. Y esto ha sido reconocido por tirios y por troyanos. Eso me parece que no podemos ni debemos olvidarlo. Elena Garro está por encima de toda la leyenda, de todo lo que pueda construirse a su alrededor, de todos los olvidos ficticios o reales que vivió. No debemos olvidar que Elena Garro es la escritora mexicana más importante, como decimos, solo después de Sor Juana. Ya podremos poner si quién hubo más recuperación en el siglo XX, si debimos haberla reconocido desde mediados del siglo XX, si la leyenda que construyó el prismo, que eso incluso definió a una personalidad como la de Elena Garro, pero sin duda reconocer que es una de las escritoras, no solo mujeres, sino una de las escritoras más importantes del siglo XX mexicano, es con lo que debiéramos quedarnos al momento de acercarnos a una personalidad tan compleja, pero a una obra tan rica, tan diversa, tan crítica y sobre todo tan importante como la de Elena Garro. Yo creo que siempre me he quedado con eso. La verdad, vuelvo al comentario que hice al principio, más allá de saber de los buenos y los malos, de no detenerlos en los grises, sino pensar que todo está escrito en blanco y en negro, yo siempre me he acercado a Elena Garro como la gran escritora que es, y yo creo que mucha gente lo ha hecho también en los últimos años. Con esto me quedaría, querido Luis, Patricia. Muchas gracias, Jesús. En efecto, disfrutar la obra de Elena Garro debería ser, en principio, lo que deberíamos abocarnos. Y por añadidura, nos empezará a interesar quién fue esta mujer, ¿no? Con quiénes interactuó, cómo fue su vida, y una vida que algún día se tiene que hacer una película, por favor, de Elena Garro.
ya quiero ver en qué berenjenal se mete el guionista que se atreva a hacer eso, porque vaya, que hay ramificaciones. Una mujer que cruzó medio mundo para huir, y que tuvo su vida llena de complejidades en cada lugar donde vivió, luego el regreso, etcétera, etcétera. Pero en fin, Eve, tú eres una observadora, una lectora de mujeres, y una lectora que además escribe sobre mujeres y que se ha interesado por Elena Garro y por muchas otras escritoras, sobre todo en un contexto en el que tú, en algunos textos que has publicado en La Jornada, defiendes que hay una mirada que no entiende a las mujeres o que quiere circunscribirlas a cierta forma de lectura. ¿Cómo Sí. ves la actualidad de Elena Garro? ¿Cómo ves la forma en que se escribe en la actualidad sobre ella? Bueno, pues es un poco variable. Bueno, yo creo que la inmensa mayoría respeta mucho su obra y la consume, que es lo más importante. Se interesan en su vida, que bueno, a mí sí, yo soy muy, a lo mejor soy muy chismosa, porque a mí sí me llaman mucho la atención las vidas privadas de, no nada más de las escritoras, de los escritores, de los artistas en general, porque el arte de ellos o lo que ellos escriben, pues parte de esa intimidad, de esas experiencias. Entonces a mí me gusta conocer las biografías de estos personajes, ¿no? Entonces, por un lado, en el aspecto académico, yo creo que Elena Garro no se puede quejar, ha sido muy bien atendida por la crítica académica, por los estudiosos, por los lectores, que son lo más importante, pero también hay algunas personas que yo creo que son las menos, que sí se clavan mucho en el asunto de la política y que han querido hacerla ver como un personaje siniestro y que tenía nexos con otros personajes siniestros. Bueno, han sacado a relucir hasta, bueno, a gente que yo creo que no tiene, yo creo que Elena Garro nunca los conoció, yo creo, ¿no? Pero también se dijo hace unos años, hace unos pocos años, también estuvieron fastidiando mucho a Elena Poniatowska con ese mismo de que era espía, de no sé qué cosa. Me acuerdo que hasta empezamos a bromear entre nosotras con las mujeres que escribimos que una era espía de la KGB, que yo era espía de la Yakuza y todo, o sea, hasta se tomó a broma, se tomó porque ya pareciera ser que, y fueron las mismas personas que atacan a Elena Garro, curiosamente. Entonces, como que ya lo toman ya lo tomamos como chiste. Y finalmente, aunque hubiera sido así, eso no quita que sean grandes escritoras, particularmente en el caso que estamos tocando ahorita, que es el de Elena Garro. Hay infinidad de escritores que tuvieron alguna participación política o como espías en su gobierno y eso no les quita para nada que sean grandes escritores. Hay hasta premios Nobel que estuvieron involucrados en cosas medio oscuras, ¿no? Entonces yo digo, si lo que tratan es de derribar la imagen de Elena Garro con eso, están logrando el efecto contrario, están atrayendo más curiosidad hacia ella. Por ejemplo, los lectores más jóvenes ya la leen con un cierto toque como de novela policial. A mí hay una novela de Elena Garro que yo siempre les recomiendo mucho a mis alumnos, particularmente a aquellos que les interesa la novela negra, que es la novela que a mí más me gusta de ella, que es Reencuentro de Personajes. Esa novela es maravillosa y no es tan conocida como Testimonio sobre Mariana, por ejemplo, ¿no? O esta de Los Recuerdos del Porvenir. Eh, Ahí ella me hace ver que es también multitemática y que puede abordar cualquier tema, aunque el tema de digamos, de la persecución esté presente en casi toda su obra.
siempre lo aborda de distintas maneras, o sea, no es también está esta novela Inés, que es impresionante, que fue de las últimas novelas que escribió, que tampoco se le ha dado la atención que merece. Entonces, pues yo creo que el 90% de la gente sabe que leen, conocen a Elena Garro, la disfrutan, les gusta lo que hace, y pues por allá habrá algunos que les moleste, que pues esta cosa que ellos se han inventado como de una cierta rivalidad entre ella y Octavio Paz, que es absolutamente ridícula, porque aunque hayan sido esposos, pues no tienen nada que ver el uno con el otro. Ella era novelista y él era poeta y ensayista, o sea, son dos cosas totalmente distintas y cada uno tiene su estilo totalmente distinto y ya lo demás pues pues es chisme, ¿no? Pues eso es lo que yo opinaría. Y sí, Elena Garro es una de las autoras que más me han interesado desde el punto de vista del estudio. Eh, eh, las autoras mexicanas sí me preocupan mucho. Bueno, hasta ahorita están saliendo a relucir estas autoras y faltan muchas, porque también nos clavamos mucho como que en Nesa Redondo y Amparo Dávila, en Guadalupe Dueñas, pero en realidad también habría que rescatar muchas autoras de los años 70 que publicaron los 70. El otro día me quedé pensando cuando estaban hablando precisamente de la onda. Decía, no había mujeres en la onda. Yo le digo, pues es que no hay mujeres en ningún movimiento literario, que de hecho yo ahorita estoy escribiendo un libro sobre ese tema, de cómo las mujeres no aparecen en ningún movimiento literario, ni de los 70, ni de los 80, ni el más reciente que tuvo así cierto auge en México, que fue el crack, tampoco aparecen mujeres. Entonces, eso pone en peligro, por ejemplo, autoras de los 70 que todavía no las han sacado del anonimato, como Gabriela Rábago Palafox, que yo ya llevo correteando a no sé cuántos para que la vuelvan a editar, porque es una maravillosa escritora que murió muy joven, murió antes de cumplir los 40 años. Y como ella hay muchas, incluso de la época de Elena Garro, creo que hay otras que no han rescatado también, entonces pues nos corresponde ya sacarlas a la luz para que el público las conozca. Y son autoras que escribieron en géneros como la ciencia ficción y el terror, que no eran, o la gente tiende a creer que hay muy pocos autores de esos géneros y hay por lo menos mujeres que escribieron en esos géneros, hay bastantes. La propia Inés Arredondo yo la siento que tiene mucho de horror en sus cuentos. Entonces eso también me parece interesante de destacar, cómo las autoras no nada más las mexicanas, las autoras en general, como que les llama más la atención los géneros ya mal llamados subgéneros literarios, ¿no? La fantasía, ciencia ficción, horror, romance, todo eso, ¿no? Entonces es lo que podría decir al respecto. Gracias, Eve. En efecto, la exclusión de mujeres en las generaciones, en los grupos literarios, bueno, no es exclusiva de México. Ahí tenemos a las mujeres de los beatniks, que en apariencia no había ninguna, y cuando hicieron el recuento, había para aventar, pues, o sea, muchísimas beats, y bueno, en todas partes se cuecen habas, por desgracia, cada vez se reivindican a sí mismas más en todas partes, y eso está buenísimo. Como bien dice Jesús Arejo Santiago, Socorro Venegas ha hecho un magnífico trabajo con Vindictas, y ahorita vamos a hablar de algún otro trabajo de Patricia, mientras bueno, ya estamos por cerrar en unos minutitos, nos está llegando las 8 de la noche, ya cerraremos, nada más. Bueno, también nos están escuchando de Indiana, Mundo Mujer, me imagino que ha de ser alguna publicación o algún medio de comunicación. Nos envían algunas felicitaciones también desde Michoacán.
Bueno, en Chile nos dicen, acá en Chile, el mejor ejemplo de invisibilidad de mujeres escritoras es Gabriela Mistral, reconocida con el Nobel en 1945 y recién en el año 1951 recibe el Nacional. Seguramente yo no conozco mucho el caso de las escritoras allá, pero con seguridad también ocurre algo similar. Bueno, aquí dice Elia Pérez López, es un gusto escuchar voces masculinas como la de Jesús y Luis a favor de Elena Garro. Abrir brecha es sin duda la labor de la doctora Patricia. Continuará para que una mujer como Elena sea leída y consagrada dentro de la literatura mexicana. Saludos desde Oaxaca. Bueno, también hay, bueno, aquí hay una pregunta. Consulta, yo sin leer aún sus entrevistas, ¿se puede decir cuál fue la motivación de volver finalmente a México, pensando que fue muy vilipendiada por décadas? Antes de cerrar, Patricia, ¿por qué no respondes esto rápidamente? Okay, la pregunta es, ¿por qué regresó a México? ¿Cuál fue el motivo para que regresara a México? Bueno, en primer lugar, Elena Garro no quería regresar a México. Ella nunca quiso regresar a México. Pero hubo un grupo de amigos muy cercanos a Elena, como René Avilés Favila, Emanuel Carballo, Fernando de Ita, Beatriz Espejo y otros amigos de Elena que consideraron que era tiempo de que Elena Garro regresara a México, bueno, imagínense, ella, es decir, fue acusada injustamente, ¿no?, de complotista en 1968. Y de ahí a 1990, cuando comienzan, digamos, de alguna manera las publicaciones en la prensa de por qué Elena Garro no está en México, ya es tiempo de que Elena regrese, se reintegre a su país, etcétera. Pues claro, tomó meses, ¿no?, de preparación. También un personaje muy importante aquí para el regreso de Elena fue Fernández Unzaín, ¿no?, que en aquel momento era el director de la SOGEM, de la Sociedad de Escritores de México. Entonces, ellos se encargaron prácticamente de traer a Elena Garro, o de llevar a Elena Garro a México, casi a la fuerza. Elena no quería regresar. Ella sabía que regresar a México era que no había tal perdón, ¿no? Que no había tal aceptación a ella, a su persona y a su obra. Y lo cual fue cierto, ¿no? Es decir, los lectores, los jóvenes, que siempre fueron muy entusiastas, que Elena se sentía más cómoda hablando con los jóvenes que con los intelectuales, con sus coterráneos, con sus correligionarios, vemos que los jóvenes estaban, como dijo Jesús y como dijo Eve, totalmente apasionados de encontrarla. Yo recuerdo, Elena Garro no es un mito, ¿no? No es un personaje creado por la mitología mexicana, no, es una persona de carne y hueso, porque no sabíamos nada de ella, no circulaba nada sobre Elena Garro, aún en los 90. Entonces, Elena sabía que el regreso, ella mencionó por ahí en una entrevista que está en Diálogos con Elena Garro, el poema de Ramón López Velarde, ¿no? El del regreso a la tierra, que no va a ser, que va a ser un regreso nefasto, que no va a ser lo que supuestamente le proponían, ¿no? Porque le prometieron que iba a tener trabajo, aceptación, casa, etcétera, ¿no? Y Elena sabía que los mexicanos eran muy buenos para prometer, ¿no? Porque prometer no empobrece a nadie. Entonces ella lo sabía muy bien, lo dijo, están ahí en varias entrevistas, declaraciones que hizo en Diálogos con Elena Garro, ahí lo pueden leer. La que quería regresar a México era Elena Paz, su hija. Ella estaba cansada de vivir fuera de su país, cansada de trabajar como una burócrata más en la embajada de México en París.
y pensaron, Elena Paz pensó que ella y su madre iban, digamos, a recuperar el tiempo perdido, que iban a volver a ser lo que fueron antes del 68, que iban a formar parte de la vida cultural mexicana. Pero no fue así. Y entonces, pues, Elena regresó en contra de su voluntad. Yo, para mí, como investigadora, como estudiosa de la vida y de la obra de Elena Garro, siempre tengo esta ambivalencia. Sé que si Elena se hubiera quedado en París, hubiera terminado la infinidad de obras que dejó inconclusas. Dejó muchas obras de teatro, novelas, cuentos inconclusos, porque cuando llegó a Cuernavaca ya no pudo nunca volver a escribir. Sin embargo, si no hubiera regresado a México, no contaríamos con ese acervo que tenemos de las entrevistas que concedió desde 1991 hasta semanas antes de fallecer, porque la prensa, los jóvenes reporteros, los jóvenes periodistas, hombres y mujeres, estudiantes, académicos, constantemente iban a buscar a Elena Garro a su departamento en la calle Manantiales para entrevistarla. Y el acervo es valioso, porque ahí tenemos nuevamente la voz aguerrida, punzante de Elena Garro, que aunque ella sentía de alguna manera una censura interior, siempre la sintió, no cesaba de criticar al sistema, a los intelectuales, a la situación, al zapatismo, al EZLN. Estaba siempre muy enterada de lo que estaba sucediendo en México, ¿no? Entonces, el acervo es valioso, es el que está en el volumen número 2, El retorno del exilio. Sin embargo, aquí lamentablemente fue una cosa por otra, ¿no? Tenemos este acervo de las entrevistas que ella concedió, muy valiosas, muy importantes, porque tenemos su visión del México después de haber regresado 20 años, cómo encontró México, cómo era ese México tan diferente al que ella dejó. Por un lado, tan diferente, pero diferente, decía ella, en la construcción de edificios modernos llenos de cemento que habían afeado las ciudades, que habían destruido los camellones poblados de árboles, de flores. Ella recordaba el México de los años 60. Y por otro lado, ¿no? En mi caso como investigadora, bueno, pues ahí tenemos este acervo, pero lamentablemente no pudo concluir un sinfín de obras, porque ya no pudo escribir al regresar a Cuernavaca. Entonces, bueno, no sé si ya me extendí demasiado en la respuesta. Suficiente, Patricia. Tu lamento es un poco el mío, más que el mío es más una pregunta. Si no hubiéramos tenido a la escritora Elena Garro, ¿cómo hubiera sido la actriz, dramaturga y seguramente directora Elena Garro? A mí se me antoja muchísimo imaginármela, ¿no? Bueno, quiero ya para finalizar no dejar de leer este comentario. Sí. Quería hacer un comentario Venga. Respuesta de una pregunta que hicieron. La situación de las escritoras es igual en toda Latinoamérica, no nada más en México, en todos los países de Latinoamérica, tal vez exceptuando no, porque ahí también se dan algunos casos. Bueno, Argentina es un país muy que venera mucho a sus autores y incluidas a sus autoras, pero de todas maneras, incluso en Argentina, lo digo porque estoy haciendo una investigación sobre todo eso, y las escritoras están siendo rescatadas igual que aquí, y hay, mencionan, por ejemplo, de cada país, cuando llegan a mencionar a una autora será una o dos, cuando en realidad tienen 20, 30 autoras muy valiosas. Pero esto sucede con la misma generación de escritoras, o sea, la que le correspondería a Elena Garro, autoras de los 50, 60, 70. Actualmente hay muchas escritoras jóvenes que pues, yo creo que hay hasta más escritoras que escritores de la generación actual
hasta me da la impresión de que hay más mujeres que hombres escribiendo, pero todavía no se rescata a las autoras clásicas, así en su totalidad. Es una cosa que, bueno, ya lo mencionaron, lo que está haciendo Socorro Venegas. Ella ya publicó a Armonía Somers y no me acuerdo a quién, a Tununa Mercado. Bueno, son apenas algunas de estas autoras que todavía no suficientemente reconocidas, pero esperemos que pues con la ayuda de todos, o los que estamos poniendo nuestro granito de arena, aunque sea chiquito, pues pues ya esta situación cambia y empiecen a ser leídas como merecen. Eso era lo que yo quería agregar, nada más. Desde GEDISA tenemos clara esa necesidad y bueno, permítanme hacer el comercial. Leticia Romero Chumacero, que es una investigadora de la UACM, ella está rescatando a las mujeres escritoras y periodistas, bueno, además de ensayistas y poetas, etcétera, del siglo XIX y principios del siglo XX. Es un trabajo que vaya, que es de ir a investigar a los archivos más inopinados. Bueno, antes de cerrar con el otro anuncio que quiero hacer, leeré este texto que también está aquí, de Elefante que viaja. La primera vez que leí a Elena Garro yo tenía alrededor de 19 años, una de las etapas más complicadas de mi vida. Leí Andamos huyendo Lola. En sus palabras me sentí comprendida y acompañada. Ella tenía una descripción nítida del desamparo. Elena ya nunca dejó de resonar para mí. Con el tiempo supe más cosas de su vida y me sentí cada vez más unida y más aliada a ella. La semana pasada terminé de leer Testimonios sobre Mariana. Siento que esa novela es tremendamente autobiográfica incluso. Y en efecto, ¿no? Bueno, hay que leer todo lo de Elena. Y Patricia, ya no nos da tiempo de que nos hables un poco del contexto familiar de Elena Garro, donde aparece o va a aparecer pronto de Baki Garro. Verán, de hecho, yo creo que Susana del Pilar, que nos está viendo, algo sabe al respecto ya, porque dice Patricia es una rescatadora de escritoras insurrectas, agradecida por eso. Se trata de Insurrectas, una nueva colección, una nueva serie de libros que está publicando GEDISA, ya no sé qué dice aquí, que está publicando GEDISA, que son estos, por el momento, estos dos tomos, híjole, no sé, se ve mucho el charolazo. Por el momento, estos dos tomos, uno dedicado a Nahui Olin y el segundo dedicado a Antonieta Rivas Mercado, de un total de 10 volúmenes que se van a dedicar al rescate de una perspectiva peculiar, digamos una perspectiva feminista de cada una de las autoras. Las siguientes son un poco escuchando a Eve, pues algunas de las que no son tan atendidas. Nelly Gloria Campobello, no solo escritoras, sino bailarinas. Guadalupe Dueñas, ella sí un poquito más visible en librerías. Josefina Vicenzo, otro tanto, pero de Baki Garro, que ocupará el volumen número 7, es la hermana casi desconocida de Elena Garro. Y bueno, justamente Patricia, como sabe meterse a los archivos, pues descubrió la obra de Baki Garro, que yo no tengo idea, ya me enteraré quién era y cómo era de Baki Garro y qué escribía. Amparo Dávila, María Luisa Mendoza e Inés Arredondo. Estos libros, bueno, la idea es que se vayan publicando más o menos a razón de cada 2 meses, cada 3 meses, pero bueno, la escasez de papel no lo ha permitido, y ahí vamos. Bueno, tenemos que concluir, déjenme ver, todavía hay unos comentarios más. Concuerdo contigo, acabo de leer Testimonios sobre Mariana, le contesta Isabel López a Elefante que viaja. En fin, muchas gracias, Eve Gil, por participar en este diálogo, en este encuentro. Jesús Alejo Santiago, a quien en lo personal admiro mucho y agradezco que estés en la dirección de la radioeducación que tanto hemos escuchado. Y obviamente Patricia Rosas Lopategui, muchas gracias por este trabajo que nos va entregando un montón de autoras que en algunos casos no conocíamos o no con suficiente amplitud. Y por supuesto a todos quienes nos ven, estos libros que mencionamos ahorita, la mayoría se encuentran en la librería Utópicas, Aguayo 37, planta alta en Coyoacán. Vayan, de verdad, es una hermosa librería de temas feministas, de derechos humanos, de movimientos sociales,
una librería especializada muy mona, que además tiene una galería donde se hacen cantidad enorme de talleres, no solo de adultos y de adultas, sino de niños y niñas. En fin, muchas gracias a Utópicas, muchas gracias a quienes nos están mirando en YouTube y en Facebook, y pronto tendrán más noticias nuestras. Síganos en nuestras redes sociales. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, Jesús. Gracias, Eve. Gracias, Luis. Gracias, Patricia. Utópicas. Bye, Gracias a gracias. todos, saludos, hasta pronto.